Un lapidario informe de la Corte Suprema señala que la capacidad de los centros del Sename está superada en un 32%. Esto se traduce en una atención deficiente. Y no solo eso, porque además señala escasez de personal calificado e insalubridad, entre otros muchos problemas, hechos que sustentan la crisis del servicio. Así que para conversar sobre este grave diagnóstico, nos acompaña hoy Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que se enfoca precisamente en el trabajo con niños vulnerables. Muchas gracias por acompañarnos, Marcelo. Muchas gracias, Humberto. Lo primero, ¿cuál es tu visión del problema del Sename? Me parece una pregunta de perogrullo, pero aquí hay distintas visiones. Unos dicen que no hay falta de recursos, sino que el problema es la distribución de los recursos. Pero al parecer esto es un problema como multidimensional, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que no hay que descontextualizarlo del hecho de que en Chile el grupo más postergado en términos de, si uno tira una medición sobre pobreza, que estamos esperando los resultados de la CACEN, que se han demorado, pero vamos a lograr ver que nuevamente la infancia es el grupo más postergado en nuestro país. Y cuando hablamos del Sename, hablamos de un sistema psicosocial que de alguna forma tiene que interactuar con una red interministerial de servicios que pone salud, que pone educación, que pone vivienda, que pone desarrollo social, y que eso no está pasando. El sistema en sí mismo no da respuesta a todas aquellas necesidades que van a lograr permitir que estos niños puedan reinsertarse socialmente, puedan desarrollarse, reparar los daños, las graves vulneraciones de derechos que han tenido y que ha llevado a la condición de poder estar internado en una residencia. Además, es un círculo vicioso, porque tú dices, bueno, si los niños son los más vulnerados, cuando se llega a la vejez, que también es un sector etario vulnerado, bueno, es de perogrullo pensar, es lógico pensar que esos niños no van a poder tener una buena vejez precisamente si están vulnerados desde el principio. O sea, hay que apuntar a la base, digamos, que es la primera infancia. Pero, vuelto a lo mismo, ¿hace falta plata, Marcelo, acá? Mira, el informe que ha hecho la Corte Suprema de alguna forma también viene a ratificar el diagnóstico que hemos venido haciendo muchas fundaciones. Particularmente nosotros hemos tenido una visión crítica que no solamente apunta a la falta de recursos, sino que tiene que ver con los liderazgos, con la falta de gestión. Fíjate que el análisis que se presenta acá, a grosso modo, se establece un número determinado de plazas y un número determinado de cupos que no debiera significar inmediatamente que el 32%, que un tercio de los centros tienen condiciones de hacinamiento. Porque si tú miras y calzas las cifras, debiera darte incluso un espacio de holgura, y sin embargo ese espacio de holgura no existe. Eso te dice, en algunos hay sobrepoblación y en otros no, o sea, está mal distribuido el sistema. Está mal distribuido, y también acá en el informe algo que está faltando son todos los 80 bis, que son las facultades que los tribunales de familia establecen para la internación de un niño, incluso que no hubiera plaza de Sename. Ahora, pero igual necesitamos nuevos centros. Aquí también la Corte Suprema fue clara, dijo, faltan recursos. Rancagua, 5 de 9 residencias sobrepobladas, por poner un ejemplo, faltan residencias y además residencias especializadas, o sea, sí, también se necesita aumentar el erario que se destina, o parte del erario que se destina al Sename. Lo que pasa, Humberto, es que tenemos que partir de la base, de cómo se genera este proceso de internación. Si nosotros no tenemos buenos diagnósticos, esos diagnósticos no son pertinentes, no son auditados, no son revisados, si nos empezamos a dar cuenta que al revisar a los niños que están internados, resulta que existía un tío, existía un abuelito, existía alguien que se podía hacer cargo y que no fue contemplado en el diagnóstico, ese niño pasa en una residencia y pasan en promedio 2,7 años. O sea, 2,7 años que hacen que después esos niños tengan una muy difícil volver a conectarse con su familia de origen o con su familia extensa. Pero bajo ese punto uno podría contraargumentar y decir cuántos niños que hoy día sí están con un abuelito y sí están con un tío y que deberían estar en un centro de Sename no están. O sea, de igual manera, si es que la discusión solamente la centramos o la detenemos en ese punto, nos vamos a quedar con estos recursos que van a hacer poco. En absoluto. O sea, el primer elemento es ver primero que estos diagnósticos sean realmente pertinentes. Okay. O sea, acá el principio que está a la base es que todo niño tiene derecho a vivir en familia. Y que como todo niño tiene derecho a vivir en familia, tenemos que ser súper claros de que si existe alguna familia extensa, alguna familia, o algún método alternativo, las familias de acogida, por ejemplo. Hay que apelar a ella, dice. Hay que apelar a ella, hay que buscar fórmulas para que esos niños puedan vivir en un contexto lo más cercano al contexto familiar. Lo que entiendo es que el Sename debería ser el último eslabón de esta cadena, digamos. Y las residencias debieran avanzar hacia esos niveles de especialización y hacia bases técnicas que permitiera dar una atención integral a esos niños, una atención que les permita reparar el daño sobre el cual ellos han llegado a esa residencia. Y eso no se hace cuando tienes residencias de 100 niños, de 50 niños, sino que tienes que apuntar hacia bases técnicas que te permitan tener residencias de no más de 15 niños. Es importante tu punto, quiero solamente señalar dos antecedentes más. Primero, respecto a la reinserción de los niños, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Otro problema, porque se acusa largos plazos de estadía de los niños, niñas y adolescentes en las residencias, y además
lo que tú decías, ausencia de programas para abordar el tiempo libre y ausencia de personales o de profesionales que sepan de reparación psicoemocional. O sea, lo que tú dices es, ante esa ausencia, además hay sobrepoblación, o sea, sí, aquí hay un círculo vicioso que no se va a poder solucionar. O sea, acá tenemos que hacer una apuesta importante respecto a aquellos profesionales que están más cerca de los niños, los que sustentan el vínculo, los trabajadores de trato directo, de los cuales muchas veces no tenemos ni protocolo, de los cuales no tenemos capacitación, no invertimos en ellos y sin embargo son tremendamente relevantes. Acá no solamente basta con tener atención psiquiátrica, atención psicológica, que es tremendamente necesaria, es clave. Ahora, lo meritorio de este informe es que en 6 meses más se va a hacer otro informe. Y aquí hay un compromiso del Estado de Chile. El Ministerio de Salud dijo que iba a hacer un diagnóstico efectivo a todos los niños que están en las residencias. Y es de esperar que en los próximos 6 meses, cuando nuevamente se haga este informe, tengamos un catastro afinado con los niños que han sido sujetos de ese diagnóstico. Y cuántos de esos niños a esa fecha van a tener atención y cobertura en el sistema de salud. Y eso es clave, porque finalmente hoy día existen niños que están en situación de riesgo de su salud física, de su salud mental y que requieren urgente la intervención del Estado para que puedan restablecer esa condición tan necesaria que les va a permitir salir de ese riesgo. ¿Se puede confiar en ese diagnóstico, Marcelo? Te lo pregunto porque también hemos escuchado el caso de algunos profesionales, personas que han trabajado en centros del Sename que dicen, en muchos casos tanta la sobrepoblación que ellos utilizan el término de que planchan a los niños, vale decir, los drogan o los entregan más medicamentos de lo que efectivamente requieren para una reinserción o para estar mejor, para mejorarse, y que efectivamente es lo más cómodo porque se mantienen en un estado como, perdón la expresión, como si fueran zombies, como si estuvieran medio adormilados. Y efectivamente uno no puede saber, o cómo vamos a confiar en un diagnóstico si se les mantiene así. Bueno, esa es la importancia de este monitoreo que está haciendo el Poder Judicial. Yo creo que acá centrarse solamente en materia de infraestructura, en cómo está la residencia, etcétera, no basta. Hoy día claramente hay una necesidad que tiene que ser satisfecha por el Ministerio de Salud. Hay un compromiso, y un compromiso que además tiene presupuesto. Si por glosa presupuestaria los programas interministeriales dan cuenta de las coberturas que el servicio de salud, que el sistema de salud, que incluso organismos especializados como el SENDA, cuando se trata de materias de drogadicción o consumo de alcohol, deben proveer a los niños de Sename. Entonces, hay que resguardar que la calidad de esas intervenciones, que la calidad de esos diagnósticos den cuenta de aquellas necesidades especiales que tienen los niños que están internos en las residencias. Ahora, me imagino también que podemos llegar a un punto de acuerdo en decir que esto es una situación indignante. Lo que a mí me complica es que este tema es peligroso en el sentido que uno pierde la capacidad de asombro. Sí. Cuando yo presento esta entrevista, digo, bueno, nuevamente un informe lapidario contra los centros del Sename, no es noticia, en el sentido de que deja de sorprendernos, porque es muy lamentable, pero ya nos estamos mal acostumbrando. Si el diagnóstico existe hace años, te lo pregunto a ti también como experto, Marcelo, tú trabajas con niños, si existe hace años, ¿por qué no hemos encontrado el antídoto? Y aquí no estoy culpando a una administración en particular, son varias las administraciones que han pasado y el problema se sigue profundizando. ¿Qué es lo que falta para poder efectivamente lograr una solución? Yo creo que aquí, mira, y creo que algo especial que ha pasado en esta última crisis de Sename, hemos pasado por otras crisis, pero otras crisis que han durado 1 mes, 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Hoy día la sociedad no está tolerando el abuso, no está tolerando esto que está pasando con nuestros niños y con nuestros niños más vulnerables. Estamos empezando a tomar conciencia de esto que significa. Hoy día también hay una demanda de mayor institucionalidad, hay 3 proyectos de ley que se han enviado, buenos, malos, con muchas indicaciones, pero se está avanzando. Pero no podemos esperar que la sociedad haga presión porque estamos hablando entonces de administraciones indolentes. No, por supuesto, y ahí es donde el rol que nos cabe a nosotros, sí, como sociedad civil y particularmente a las fundaciones como la nuestra, es poner la evidencia sobre la mesa y decir, mire, sabe que mejoremos los diagnósticos, preocupemos de monitorear esta situación, preocupémonos de dar soluciones efectivas a través de programas de reunificación familiar y fundamentalmente démonos cuenta que las condiciones de exclusión social que están estos niños también están a la base del deterioro que está sufriendo nuestra sociedad, y si es que no somos capaces de enfrentarlo hoy día vamos a estar hipotecando el futuro como nación. Última pregunta, ¿cómo se puede avanzar? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo podemos ejercer presión también? Porque dentro de todo, solo por nombrar otro punto más, que este es más triste de todo, respecto a la reinserción de los niños, hay condiciones insalubres, se habla de basura, los baños en mal estado, con riesgos incluso para el bienestar físico de los niños que están en algunos de los centros. Literal, la Corte Suprema dice condiciones insalubres. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos presionar? Humberto, es claro, ahí hay problemas de gestión, hay problemas de manejo, no solamente de recursos. Los recursos son necesarios, evidentemente, si tú miras las subvenciones que hoy día tiene el Sename, el mismo informe lo dice, son insuficientes para brindar atención de calidad a los niños, mucho menos brindar también programas de reunificación o terapia, etcétera.
Hay que avanzar obviamente en mejorar los recursos, en hacer mucho más pertinentes los diagnósticos, en desinternar a aquellos niños que podrían estar con sus familias, en monitorear las condiciones de diagnóstico de salud mental, física, y en proveer esa salud necesaria para que estos niños puedan salir adelante reparando estas graves vulneraciones de derechos y de alguna forma lográndose insertar por primera vez muchas veces dentro de la sociedad. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que se enfoca en el trabajo de niños vulnerables. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos en Última Mirada. Muchas gracias, Humberto. Cambiamos